Buen día, bienvenidos a este Congreso APRESID 2020, Siempre Vivo, Siempre Verde, y en particular a la charla de hoy, que es Espiroplasma en maíz, actualización y manejo de la enfermedad a cargo del ingeniero Jorge Bonilla. A lo largo de la presentación, ustedes van a poder ir realizando las preguntas de las dudas que les surjan, y les recomendamos que no esperen hasta el final de la misma, sino que las vayan realizando en el transcurso de la misma. Sin embargo, si por esas cosas, por motivos de tiempo o por algún otro motivo, no podemos contestar a todas las preguntas y tienen intenciones de saber un poco más del tema, pueden dirigirse en la pantalla de la página principal del Congreso, en la sección superior, a la sección de asistentes, donde pueden buscar a Jorge y enviarle un mensaje o incluso entablar una conversación con él. Sin más preámbulos, voy a presentar al disertante. Jorge Bonilla es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste y es magíster en producción vegetal y tiene más de 15 años de experiencia trabajando con el cultivo de maíz en el norte argentino. Jorge, adelante. Buenos días, soy Jorge Bonilla del equipo de agronomía de Pioneer con responsabilidad en la región NEA y NOA. Hoy vamos a presentar el tema Espiroplasma en maíz, actualización y manejo de la enfermedad. Esta es una enfermedad conocida ya desde mediados del siglo pasado, endémica de América y se encuentra distribuida desde el sur de los Estados Unidos hasta la Argentina. La Argentina fue descrita por primera vez en la década del 90 para la región NOA, y trabajos posteriores de la doctora Pesci lo describen también para la región NEA, incluso llegando a la región central. Siempre fue considerada una enfermedad secundaria, pero en la campaña 2006-2007 y luego en la 2018-2019 se presentó con inusitada intensidad en la región central del Chaco. En la última campaña también se presentó nuevamente con una intensidad inusitada, principalmente en la región central del Chaco, en la zona cercana a las localidades de Pampa del Infierno y Frentones, también en Bandera. Acá podemos ver un mapa de los niveles de incidencia que se detectaron a nivel de lote en la región norte en la última campaña, y vemos que pasó a ser una enfermedad secundaria a una enfermedad ya de una importancia relevante en la región norte por las pérdidas que produce. Pasando al típico triángulo de la enfermedad, donde tenemos ambiente, huésped y en este caso el maíz, estos molicutes que son el patógeno que afecta, necesita un cuarto componente que es el vector, el cual transmite la enfermedad. Esto hace que el manejo de la enfermedad sea bastante más complejo porque ya entra en juego el comportamiento del vector y los hábitos de este insecto vector. Pasando al patógeno, el agente causal es un molicute. Los molicutes son bacterias sin pared celular, concretamente del género Mycoplasma, y la especie predominante es Spiroplasma kunkeli, el cual también es llamado comúnmente espiroplasma o decaimiento pálido del maíz, pasamento amarelo y el constant spiroplasma en inglés, ¿no es cierto? Pero es más compleja esta enfermedad porque muchas veces asociado a este agente causal aparecen otros, como el caso de otro molicute, el fitoplasma, que también produce síntomas muy similares. Estos molicutes, al ser inoculados dentro de la planta, empiezan a multiplicarse y llega un momento que se multiplican dentro de los haces vasculares del floema, capturan estos haces vasculares y producen alteraciones del orden fisiológico y nutricional dentro de la planta, lo cual conduce a los síntomas típicos de la enfermedad. Pero para complejizar más aún, muchas veces asociado a esta enfermedad también encontramos virosis, como el rayado fino del maíz o el HPV, los cuales se encuentran normalmente asociados a esta enfermedad. En el caso de la Argentina se detectó solamente espiroplasma y estas virosis asociadas. Muchas veces se detecta las virosis, pero no espiroplasma. Fitoplasma no se detectó en la Argentina por el momento, sí Brasil tiene, pero es menos frecuente que espiroplasma. La sintomatología típica es acortamiento de los entrenudos superiores, la producción de múltiples espigas, un sistema radicular dañado,
múltiple, es como una sobreexpresión de las ramificaciones secundarias, como vemos en esta planta, el típico color rojizo de las hojas, que no necesariamente se presenta en todos los híbridos, pero es producto de la acumulación. Al obturarse el floema, se acumula los azúcares en las hojas y esto provoca luego la producción de antocianos. No necesariamente se presentan todos los síntomas al mismo tiempo ni con la misma intensidad, con lo cual dificulta el diagnóstico de la enfermedad a nivel de campo. El otro síntoma típico es la producción de múltiples espigas, como vemos en la foto de la izquierda, donde vemos 3 espigas, el corte del llenado, lo cual también comparte este síntoma con otras enfermedades, principalmente de caña, con lo cual también hace difícil el diagnóstico de la enfermedad. También está asociado a vuelco, a quebrados, producto de estos desequilibrios nutricionales y fisiológicos, por ahí facilitan el ingreso de otros patógenos también que pueden producir estos vuelcos. Se produce una muerte prematura, pero a diferencia de la muerte prematura producida por otra especie como Fusarium, en el caso de Fusarium la muerte súbita es repentina, en cambio la muerte súbita producto de esta enfermedad es un poco más lenta, lo cual hace difícil el diagnóstico de la enfermedad. Realmente la única forma de diagnosticar si estamos ante esta enfermedad es mediante análisis de laboratorio, que pueden ser de 2 tipos. Test de ELISA, que es bastante complicado, sobre todo para la región norte, enviar las muestras, ya que tienen que llegar en muy buenas condiciones para poder ser analizadas, o mediante PCR, mediante análisis molecular, que está tan de moda ahora con el tema de la pandemia. El otro síntoma que pongo a la izquierda, si bien no es de la enfermedad, que es la formación de fumagina sobre las hojas, es un signo de que el vector hay una fuerte presencia del vector, ya que es producto de las eyecciones del vector, las eyecciones azucaradas, que son el caldo de cultivo para este hongo que tan característico de la presencia de este insecto, digamos, lo cual nos puede dar de alguna manera un indicio de que podemos llegar a tener problemas con espiroplasma también. Como les repito, los síntomas no necesariamente se manifiestan todos juntos ni con la misma intensidad. Con respecto al vector, Dalvulus mayi es un cicadelio que tiene una gran movilidad, puede llegar incluso a distancias de 20 kilómetros o más incluso, pero con una movilidad relativamente fácil, de hasta 20 kilómetros, muy pequeño, como lo ven en la foto de la izquierda, sobre varios individuos sobre una hoja de trigo, es muy difícil de encontrar. En el norte de la Argentina hay muchas especies de estos cicadelios, con lo cual hace más dificultosa la identificación, con lo cual hay que capturarlo y realmente hay que mirarlo con detenimiento para poder identificar la especie. El ciclo del insecto es de 23 a 27 días, dependiendo de las temperaturas, pasando por un periodo embrionario de 8 a 10 días y un periodo de ninfa de 15 a 17 días. No vamos a entrar mucho en detalle del ciclo, pero como dato interesante, esta es una especie que ha coevolucionado con el maíz y con estos molicutes, con lo cual tiene una fuerte adaptación. El único hospedero de Dalvulus mayi es el maíz, y en la región de México y Centroamérica también el teosinte, pero aquí en la región solamente maíz. El adulto sobrevive sin maíz entre 90 a 120 días, dependiendo de las condiciones climáticas. Y como dato interesante y producto de esta coevolución, los adultos infectados con estos molicutes son los que tienen mayor sobrevida, por un lado. Por otro lado, los adultos infectados prefieren las plantas de maíz sanas, y al contrario, los adultos infectados prefieren los adultos no infectados prefieren las plantas infectadas. Otro dato interesante es que para la incubación de los huevos necesita temperaturas óptimas de 27 grados, con lo cual muchas veces el insecto puede llegar a la región central hoy, pero no se reproduce porque no se dan las condiciones para que pueda eclosionar los huevos. Pero hay trabajos de Santana del año 2018 donde tenemos la distribución actual de Dalvulus o en qué zona se adaptaría mejor. Vemos que prácticamente en todo Brasil, y en el caso de la Argentina, en la región no hay NEA, pero este equipo de gente corrió un modelo
en base a los modelos climáticos que predicen aumentos de temperatura por el calentamiento global y cómo estos cambios de temperatura van a cambiar la zona de adaptación de este insecto. Y para el 2050 vemos que hay una reducción en la zona norte de Brasil, producto del aumento de las temperaturas, pero también vemos que si bien en la Argentina se va a reducir en la región, no, pero vemos que la zona de adaptación se corre también hacia la zona norte de Córdoba y norte de Santa Fe, con lo cual puede empezar a ser una enfermedad con relevancia también en esta zona, ¿no?, a futuro. Una de las preguntas que teníamos cuando comenzamos a ver el problema con los técnicos de la región era qué hospederos alternativos tenía este insecto. En Brasil también tuvieron la misma pregunta. Pioneer tiene desde el 2005-2006 un centro de investigación, bueno, ahora de Corteva, en la región del Cerrado brasileño, donde la expresión de la enfermedad es importante debido a que son las condiciones óptimas y tienen cultivo prácticamente todo el año de maíz. En estas condiciones, se testearon distintos cultivos, entre maíz, híbridos de maíz pisilgallo, braquiaria, caña de azúcar, mijo, sorgo, soja y sorgo Alepo. Cada jaulita de estas se introdujo 50 chicharritas infectadas y se hizo el recuento de ninfa a los 41 días. Porque a los 41 días, recuerden que el ciclo es de 27 días, y si el hospedero es apto, digamos, para que se pueda reproducir, a los 41 días debería haber ninfa. A los 41 días, cuando hacen el recuento, únicamente encontraron ninfa en ambos maíces, en todas las repeticiones, no así en los otros cultivos, y se hizo PCR para ver si estos cultivos estaban infectados y solamente dieron positivo en el caso de los dos maíces. Con respecto a la transmisión de la enfermedad, el insecto necesita alimentarse 1 hora de la planta enferma como para poder adquirir la suficiente cantidad de inóculo que lo vuelve infectivo. Luego tiene un periodo de latencia de 17 a 23 días en el cual estos molicutes empiezan a multiplicarse dentro del tejido del insecto hasta llegar a las glándulas salivales, y en este momento cuando comienzan a ser vectores positivos, por decirlo de alguna manera. Luego, para inocular dentro de la planta, necesita alimentarse 1 hora, como también para inyectar la suficiente cantidad de inóculo en la planta. Muchas veces por ahí el tiempo de inoculación es menor, pero si tenemos mucha chicharrita, también recuerden que esta es una enfermedad que depende del nivel de inóculo inicial para su desarrollo. Por otro lado, prácticamente el resto de su vida son vectores positivos. En el caso de los otros patógenos asociados, en el caso de fitoplasma, fíjense que es mucho menos eficiente, necesita 2 horas de alimentación para adquirir el suficiente nivel de molicutes, y en el caso de rayado fino, 6 horas. Esto explica también por qué es más frecuente encontrar espiroplasma que fitoplasma, ¿no es cierto?, en el caso de Brasil. La otra pregunta que se generó fue en qué momento es el periodo crítico del cultivo, cuál es susceptible a la enfermedad. Para esto se realizó un experimento donde se colocó un set de planta y se inoculó con un determinado número de insectos y un determinado tiempo. Luego otro set de plantas se lo inoculó en el estado B2 y a otro en B4, y así sucesivamente hasta llegar a B12. Y se lo comparó contra un testigo no inoculado. Como vemos, prácticamente de emergencia hasta B6 tenemos pérdida de rendimiento relativo de prácticamente el 60%, y a partir de B6 empieza a disminuir hasta B12. También se realizó el experimento utilizando puras semillas a base de clotianidina y imidacloprid. En ambos casos generó una ventana de cobertura de prácticamente hasta B2. Se realizaron pruebas también con el doble de dosis, y si bien mejoró algo el control, la ventana no se extendió, siguió siendo hasta B2, pero sí puede generar problemas por ahí con la viabilidad de la semilla, con lo cual no es recomendable retratar la semilla. La mayoría de los semilleros venimos ya con tratamiento de este tipo de neonicotinoides para el control de chinches, con lo cual no sería necesario retratar la semilla. Con lo cual, si tenemos semilla con tratamiento profesional de cura semilla, el periodo de susceptibilidad del cultivo iría de B2 a B12.
Entonces, para entender un poco cómo es el ciclo dentro del cultivo, nosotros estamos viendo los síntomas prácticamente finales de R4, R5, pero esta historia comenzó antes, comenzó durante el periodo de susceptibilidad, donde llegaron chicharritas infectadas, inoculan la planta y también necesitamos un periodo de incubación donde se va a reproducir estos molicutes o virus dentro de la planta para poder generar los síntomas característicos. Muchas veces en la región sur llegan chicharritas infectadas, inoculan el patógeno, pero dadas las temperaturas bajas que tiene la región, no llegan a expresarse los síntomas de la enfermedad. Otro dato interesante de la coevolución, las temperaturas óptimas de Danuro son las mismas temperaturas óptimas de estos molicutes, ¿no?, para su desarrollo. Momento óptimo para evaluar el daño, no en R2, no en R3, sí a partir de mediados de R4, y el óptimo es en R5, donde ya podemos ver, en el caso que se presenten colores antociánicos, con mayor expresión, ya vemos el daño en espigas, raíces, y el acortamiento del entrenudo ya es mucho más evidente. No significa que no podamos ver acortamiento del entrenudo mucho antes, pero para que se vean antes tiene que haber habido una presión de insectos positivo bastante alta como para tener un nivel de inóculo inicial que pueda llegar a generar los síntomas muy tempranos, cosa que no se da normalmente en nuestra región. Si bien vemos algunas plantas, pero no es lo normal. Desde el punto de vista del manejo de la enfermedad, nos gusta pensar el manejo de esta epidemia no porque sean menos importantes los que están arriba de menor tamaño, sino porque si invertimos esta pirámide y nos basamos únicamente en resistencia genética, esta resistencia, como lo han comprobado en Brasil, rápidamente se pierde y se erosiona prácticamente en 2 o 3 campañas a la alta presión que llegue en ellos, ¿no? Se pierde rápidamente. Entonces es mejor pensarla desde el punto de vista del manejo integral de la enfermedad. Por lo cual tenemos como principal base reducir la fuente de inóculo mediante algunas prácticas de manejo que vamos a ir viendo, como vacío sanitario, eliminación de plantas voluntarias, manejo del vector, evitando siembra escalonada, monitoreo del vector, utilizar tratamiento de semilla profesional, control del vector como último factor, y por supuesto resistencia genética. Ya pasando al manejo particular de estos puntos, vemos como fuente de inóculos tenemos principalmente 2 vías. Una son los insectos adultos sobrevivientes, que inoculan las plantas nuevamente, y por otro lado tenemos las plantas voluntarias maíz o plantas guachas, las cuales son por un lado fuente de inóculo para las nuevas chicharritas, y por otro lado fuente de alimento para que se reproduzcan las chicharritas. Con lo cual, 2 prácticas de manejo sumamente importantes: periodo libre de cultivo de maíz mayor a 90 días para reducir la población de chicharritas viables, y segundo, control temprano de maíces guachos a nivel zonal. De nada sirve controlar a nivel de lotes si el resto de los vecinos no lo controla, dada la gran movilidad de esta especie. Pasando a ya manejo del insecto vector, es fundamental evitar siembras escalonadas, ya que, como vemos en este trabajo que presentó el ingeniero Adrueta del INTA Quimilí, en siembra de primavera, cuando son bastante frecuentes en la región ahí central del Chaco, de Pampa del Infierno hacia el norte, donde se hacen cultivos de primavera, y por ahí en esos cultivos los niveles de incidencia son relativamente bajos, pero son la fuente de crianza y de inóculo de gran parte de las chicharritas que llegan al momento del grueso de la siembra de nuestras zonas, que son fines de diciembre, enero, donde llegan a un alto nivel de población con estas chicharritas ya infectivas, ¿no es cierto? En cambio, si tenemos un barbecho libre de maíz y un periodo de 90 días, llegamos a una población muy baja de chicharritas al momento de la siembra, y sumado a que normalmente la ventana de siembra en nuestra región es bastante acotada, tenemos una gran cantidad de superficie y se produce como un efecto de dilución que también podría reducir el nivel de exposición a esta enfermedad. Otro factor de manejo importante es el monitoreo del vector. Es muy difícil de ubicarlo cuando uno va a mirar las plantas o con las redes, digamos, es muy difícil de atraparlo, dada su gran movilidad.
y más en la época invernal o al principio del cultivo, donde no hay gran cantidad de insectos. Ya al final sí hay un volumen importante, es más, uno se los traga cuando va caminando en el maíz, pero al principio es muy difícil de encontrar. Para lo cual en Brasil utilizan trampas pegajosas amarillas, las cuales ubican sobre todo a los costados de los lotes, y preferentemente si se puede colocar alguna trampa luminosa por lo menos dentro del cultivo. ¿Por qué en los laterales? Porque como vemos en este lote, este mapa que vemos de rendimiento de un lote en bandera, vemos que la zona roja, donde tuvo menor rendimiento, hubo niveles de incidencia superiores al 40%. ¿Por qué? Porque normalmente el insecto se refugia o en la vegetación natural, no se reproduce, pero se refugia en la vegetación natural, y luego de la vegetación natural pasa al lote. Entonces, colocar estas trampas, monitorear, en el caso de las trampas luminosas, cada 48 horas, porque se llena de insectos, y en el caso de las trampas no luminosas, cada 7 días, y mantener siempre las trampas a la altura de las hojas, digamos, de la canopia. Esto nos permite generar curvas de población donde podemos ver en qué situación estamos al momento de la siembra y qué práctica de manejo podemos aplicar en función del nivel de la población. Desde el punto de vista del control del insecto vector, dos puntos sumamente importantes. Primero, el monitoreo como herramienta, ya que existen gran presencia de depredadores naturales que mantienen a raya estas poblaciones de chicharrita, y si realizamos aplicaciones que no son necesarias, podemos eliminar estos predadores que están controlando la población natural y convertirnos en parte del problema y no en parte de la solución. Y segundo, en la Argentina no hay productos registrados para el control de Albus maíz. Esta es una deuda de las compañías que tienen que empezar a trabajar en este tema. Y aclarado esto, pasamos a contar un poco la experiencia de lo que vimos en Brasil en un viaje que realizamos el año pasado con varios técnicos de la región, donde en Brasil utilizan distintos productos a base de acefato, imidacloprid, difentrin y también clorpirifos y Z-cipermetrina, donde hacen tratamientos escalonados y alternando productos para evitar la generación de resistencia, arrancando por supuesto con un tratamiento de semilla con neonicotinoides. Hacen un tratamiento de las zonas aledañas para bajar el nivel de población de los insectos que se encuentran refugiados alrededor de los lotes. Tienen un umbral de aplicación de una captura cada 48 horas. Cuando llegan a ese umbral aplican, uno ya es baja, pero un dato que me olvidé de mencionarles es que las trampas amarillas normalmente lo que se atrapan son solamente los machos, que tienen mayor movilidad, con lo cual estamos subestimando la población en estos muestreos, con lo cual necesitamos umbrales relativamente bajos. Estos umbrales hoy se están ajustando todavía. En la Argentina no tenemos un umbral todavía definido de aplicación. Y en la zona endémica en Brasil utilizan de 3 a 9 aplicaciones. En el caso de 9 aplicaciones es para cultivos de alto valor como producción de semillas, por ejemplo. En la Argentina, por ahora, hay algunos trabajos del grupo Charata, en manos de la ingeniera María José Galdeano, con apoyo de la Cátedra de Fitopatología, de la Facultad de Ciencia Agraria de la UNE y el INTA, y la parte de zoología del INTA Las Breñas, cual empezaron a probar algún protocolo que trajimos de Brasil, donde hacen en ensayo en zonas endémicas, donde hicieron 2 aplicaciones con intervalos de 10 días, 3 aplicaciones con intervalos de 7 días y 4 aplicaciones con intervalos de 5 días, con niveles de control de la enfermedad relativamente buenos. Un poco las conclusiones de este primer año donde realizaron estos ensayos: pudieron comprobar que las pérdidas fueron de 790 kilos de maíz por cada 10% de incidencia de la enfermedad. La incidencia de esta enfermedad explicó el 67% de la variación de rendimiento dentro de estos ensayos. Y la zona endémica, 2 aplicaciones no fueron suficientes. Tampoco fueron suficientes solamente aplicaciones de cipermetrina, donde los niveles de controles fueron bastante bajos. Hizo falta, los mejores controles se dieron cuando se utilizaron las cipermetrinas más los neonicotinoides. Y pasando al último punto, que es resistencia genética, algunos temas a considerar. Los materiales templados son más susceptibles. La mayor frecuencia de resistencia está en híbridos tropicales, pero
no todos los híbridos tropicales son resistentes. De hecho, hay híbridos tropicales que son muy susceptibles. Y existen niveles distintos de preferencia del vector por los híbridos a nivel de ensayo, lo cual dificulta a la hora de evaluar a campo, porque por ahí vemos híbridos que tienen un nivel de incidencia alto, pero está explicado muchas veces por la preferencia del vector, y los híbridos con niveles intermedios abajo de incidencia, pero cuando esos híbridos intermedios abajo los llevamos al lote completo, donde el vector no tiene la opción de elegir el otro híbrido, aparecen problemas como aparecieron este año. Y la susceptibilidad de la enfermedad para el mejoramiento debe ser evaluada en condiciones controladas, como vimos, en condiciones donde se ponen a un determinado número de chicharritas con un determinado número de tiempo de exposición controlada para todos los híbridos para poder evaluar realmente la resistencia de estos materiales. Es muy difícil evaluarlo. Para entender un poco lo difícil que es, acá tenemos un trabajo de Costa del 2019 en Brasil, donde puso un set de híbridos expuesto a una zona endémica de alta presión y obtuvo niveles de incidencia que fueron del 2% hasta el 65% y le permitió separar en 5 grupos esta lista de híbridos. Pero a la hora de evaluar rendimiento, los comportamientos fueron totalmente distintos, como por ejemplo este híbrido que tuvo el 41% prácticamente de incidencia y estuvo tercero en el ranking de rendimiento, y así otros híbridos que estuvieron arriba con muy baja incidencia, perdón, y en rendimiento luego estuvieron muy abajo. Lo cual es muy difícil, digamos, explicar el rendimiento únicamente por esta enfermedad a la hora de seleccionar híbridos, ¿no? Entonces, un poco a modo de resumen, los puntos necesarios para el manejo de la enfermedad: vacío sanitario de 90 días por lo menos, eliminación de planta voluntaria de maíz a nivel zonal, reducir la ventana de siembra, uso de semilla tratada profesionalmente, tolerancia genética y el control del insecto vector. Y en zonas endémicas es fundamental el monitoreo para ver el nivel de evolución del insecto vector. Y bueno, es un poco lo que teníamos para contarles y quedo para consultas que surjan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Jorge, muy interesante la disertación. Ahora vamos a avanzar a la sección de preguntas que fueron llegando a lo largo de toda la presentación. Jorge, tengo acá para consultarte cuando vos hablaste de los test ELISA o PCR para la detección de la enfermedad. ¿Qué velocidad de respuesta se puede tener con esta metodología a la hora de evaluar? En cuanto a la velocidad, hay que tener en cuenta que el envío de muestras es muy importante. La calidad del envío tiene que llegar las hojas, la última hoja o la que está en expansión, lo más cerca del punto de crecimiento en ese momento. Hay que enviar las muestras para el test de ELISA. Actualmente lo está haciendo el equipo de la doctora Pesci en Córdoba, y normalmente los resultados están dentro de las 72 horas, ¿no? Un poco, bueno, la cantidad de trabajo que tengan, pero es relativamente rápido. El tema es llegar con muestras en buenas condiciones, digamos. Y respecto al momento para realizar el muestreo, ¿por qué se debe esperar a R5 o si esto es así? No, con respecto a R5 es la manifestación de síntomas. Previo a R5 probablemente vemos la planta ya infectada, pero el nivel de inoculo que tiene dentro de la planta o la titulación del patógeno dentro de la planta, por ahí no llega a producir todavía los trastornos que luego lo vemos como síntomas. Entonces, en nuestras zonas, por las temperaturas y por la cantidad de inóculo inicial que tenemos, empezamos a ver los síntomas a partir de R4, que es cuando ya se produce la obturación de los vasos en mayor medida, digamos. Previo a esto, la manifestación de síntomas por ahí es bastante leve,
Si vamos a muestrear en R3 o principio de R4, no vemos síntomas y volvemos a las 2 semanas y vemos el afectada y decimos que hace 2 semanas no veíamos nada. Pero básicamente es por eso, por el desarrollo del patógeno dentro del floema, ¿no? Bien. Aquí tengo otra pregunta sobre alguien que consulta por el momento de aplicación del ensayo que se realizó en Argentina. Con respecto al momento de aplicación, fueron a partir depende del tratamiento que mostré, pero fueron todos a partir de B2, entre B2 y B3, que es cuando termina el efecto del neonicotinoide en el curasemilla, ¿no es cierto? Donde ya pierde protección el cultivo. Claro. Y luego había distintos tratamientos en función de los periodos de aplicación, digamos. Claro. Después, otra de las consultas es que dice, bueno, en el norte la mayor parte del cultivo se siembra en diciembre o en fechas tardías, digamos. ¿Por qué es tal a veces la magnitud de la población de vectores si no hay maíces tempranos? En realidad, en las zonas donde tuvimos la mayor presión de la enfermedad, que en el mapa pueden ver que es la zona central de Chaco, que es Pampa del Infierno, Bermejo, Frentones, y por otro lado Bandera, sí hay cultivos de primavera y se dan por ahí condiciones no solamente de cultivo, sino para que aparezcan maíces, plantas de maíz, lo que llaman comúnmente guacho, o plantas voluntarias de maíz, durante la primavera. Es la fuente de inóculo, digamos, y de propagación de esta chicharrita. Pero coincide que esas zonas están muy cerca, zonas como por ejemplo Pampa del Infierno está muy cerca de Tres Isletas, donde por ahí sí se hacen cultivos o bandera. Bandera también se hacen siembras de primavera, ¿no? Bien. Otra de las dudas tiene que ver con los principios activos, los productos que se utilizan para controlar o que han probado en ensayos o que tengan, si bien vos comentaste en la charla que no hay registrado todavía el producto y que es una duda pendiente, pero a nivel de ensayo, o ¿qué principios se están viendo, se están utilizando o incluso en otros países? A nivel de ensayo se está usando imidacloprid y bifentrin. Y lo que sí se está viendo es que solamente con bifentrino o con una cipermetrina no es suficiente el nivel de control como para bajar las poblaciones. Y otro tema importante, cuando tenés altas poblaciones ya en el momento del periodo crítico del cultivo, los controles químicos, digamos, no son tan efectivos, con lo cual es fundamental los previos, digamos, tratar de no llegar al momento de la siembra con niveles altos de esta chicharrita, mediante las prácticas de manejo que mencionábamos. Bien. Otra consulta, Jorge, tiene que ver con la susceptibilidad a la enfermedad de los distintos híbridos y si hay diferencia entre materiales genéticos y si es parejo dentro de un mismo material genético la manera en la que afecta la enfermedad. Dentro de cada híbrido sí es bastante consistente la forma en que expresan los síntomas. Y entre materiales sí hay diferencias en cuanto a dos aspectos, digamos. Por un lado, la preferencia del vector, donde los híbridos templados claramente tienen el vector tiene una alta preferencia sobre los tropicales. Y desde el punto de vista de la tolerancia a la enfermedad, en la mayoría de los materiales que tenemos en la región, presentan susceptibilidad a la enfermedad en mayor o menor grado, pero sí existen fuentes de resistencia, digamos, en materiales tropicales, y dentro de los planes de mejoramiento están identificados. El problema es que son híbridos normalmente bastante largos en cuanto a madurez relativa, y hay todo un trabajo de llevar esa resistencia a híbridos más templados, ¿no? Pero porque los híbridos templados son los más susceptibles. Ahora, los híbridos tropicales, por ahí se cree que usando híbridos tropicales es un paliativo para la enfermedad, pero en realidad dentro de los híbridos tropicales también hay híbridos que son muy susceptibles a la enfermedad, ¿no? Sí, desde el punto de vista de preferencia del vector, por ahí los tropicales son más, o los cruza, digamos, son menos apetecibles,
dentro del ensayo. Ahora, cuando lo llevamos a nivel de lote, donde el vector ya no tiene, digamos, el híbrido, por ahí vemos que hay niveles de ataque importante, incluso en híbrido en ensayos funcionaban muy bien, digamos. Muy bien. Otra pregunta tiene que ver con a qué se refiere Jorge con reducir la ventana de siembra en la zona del NEA, digamos, Charata, zona este de Santiago del Estero. Realmente en el NOA y en el NEA tenemos una ventana de siembra muy acotada ya, de hecho, ¿no? Porque tenemos, en 10 días se siembra toda la superficie. Ahora, a la medida que te vas yendo hacia el sur, por ahí vas teniendo ventanas de siembra un poco más amplias. En el caso del norte, el efecto que produce tener una ventana de siembra muy concentrada es que tenés de repente una gran superficie ahí en el mismo estadio fenológico y se produce un efecto de dilución, digamos, donde el vector queda distribuido en más hectáreas, con lo cual la incidencia de la enfermedad debería ser un poco menor, digamos. Pero sí, estamos acotados. En el norte estamos acotados naturalmente, digamos, a la fecha de siembra, digamos. Pero si tenemos siembra de primavera, que en algunas zonas del norte se pueden hacer, o con riego, o por condiciones de situación, tenemos que tener en cuenta que podemos tener un problema en la siguiente siembra, ¿no? Si vemos presencia del vector ya en la siembra más temprana, digamos. Una cosa particular del vector es que por ahí lo vemos en cultivos ya desarrollados, lo vemos en gran presencia, pero si tenemos un de repente está en B2, B3, la nube del vector se cambia al lote que tiene estadio más joven, porque prefiere obviamente las plantas más jóvenes que ya las plantas adultas. Bien. Jorge, con todo esto que estamos tratando de intensificar un poco los sistemas, y bueno, en el norte no escapa eso, la inclusión el hecho de tener verde el lote, ya sea con un trigo u otra gramínea, ¿puede influir? ¿Puede el vector buscar refugio en ese puente verde de invierno? ¿Hay algún...? La realidad es que si no hay maíz, uno puede tener el puente verde, digamos, y si no hay maíz por lo menos por entre 90 y 100 días, si no haya maíz, tampoco haya planta voluntaria de maíz, digamos, el vector se refugia en estos puentes verdes, digamos, de alguna manera, pero no se reproduce, con lo cual, en la medida que van pasando los 90 días, la población va disminuyendo bastante y llegamos a la siembra con poblaciones bajas, digamos, no necesariamente. Ahora, si en el cultivo de cobertura tenemos más como maleza maíz, digamos, producto de la siembra anterior, sí podemos tener un problema, digamos. Claro. Sobre todo con plantas guachas. Exactamente. Entre los... Jorge, respecto al monitoreo de la chicharrita en estos estadios tempranos, además cuando uno todavía está a tiempo de tomar una acción o realizar una aplicación, ¿hay o se han definido algún tipo de umbral o para la toma de la decisión de la aplicación? En la región, aquí en el norte todavía no, pero en la región donde hay presión de la enfermedad en Brasil, el monitoreo con estas tarjetas amarillas que mostraban en la presentación, y tienen un umbral de aplicación de una captura cada 48 horas. Uno dirá, es bajo el nivel de captura. Lo que pasa que en ese estadio es muy difícil encontrarla a la chicharrita. Cuando uno la encuentra es porque realmente ya hay una población importante. En las trampas amarillas esas, un dato que no mencioné, pero en las trampas amarillas esas normalmente se capturan más machos que hembras, con lo cual estamos de alguna manera la mitad nada más de la población, y de ahí el nivel de umbral, digamos, tan bajo, ¿no?, que se encuentra. Es bastante difícil cuando las plantas son chicas, digamos, y no hay todavía presión suficiente, es bastante difícil de encontrarla, ¿no? Uno tiene que ir a mirar a la mañana temprano al cogollo del maíz, y ahí en las plantas, digamos, que están naciendo alrededor de los hilos bolsa y eso, uno puede ver si hay estas chicharritas adentro o no, pero es bastante difícil y hay que aprender a identificarlas. Hay que tomarse por ahí el trabajo de aprender a identificarlas, digamos. Hoy hay aplicaciones
en internet, donde claramente uno puede identificar, digamos, aprender a identificarlas, y es fundamental, dada la gran cantidad de especies que hay en nuestra región, ¿no es cierto?, de estos cicadelios. Jorge, acá hay otra pregunta que viene desde Catamarca. Dice, en zonas semilleras, por ejemplo, los Altos, Catamarca, el vector tiene maíz desde julio a agosto. Sin embargo, no es una zona con mucha incidencia. ¿Puede ser una zona potencial para la enfermedad? De hecho, tenemos detección en la región, pero a niveles de incidencia bajos, digamos, del 7, 8, hasta el 10%, con niveles bajos. En el NOA particularmente, por ahí se dan condiciones de humedad relativa muy baja durante prácticamente hasta noviembre, con lo cual estas condiciones no son las mejores para que el vector se multiplique. De hecho, hoy mismo los modelos climáticos, de alguna manera, bajar el nivel de intensidad en esa zona. No es la mejor condición, digamos, la del NOA, y eso puede de alguna manera explicar los niveles bajos de población que vamos a encontrar en esa zona, ¿no? Claro. Y ahí, siguiendo la misma línea de la pregunta, ¿hay evidencia de que la distribución de la enfermedad o del vector esté cambiando o esté siguiendo el maíz hacia el sur o no? Mirá, lo vemos acá en el Chaco, pero en el 2000, la campaña 2006-2007 no apareció en el Chaco, por ejemplo, y apareció en el norte de Santa Fe. Y vieron algunas fotos del ingeniero Capristo que son del 2007, donde se ve las múltiples espigas, y eso son del 2007 del norte de Santa Fe. Yo no me animaría a decir que está cambiando todavía el alcance de esta, aunque se puede ver algunas plantas también en la zona norte de Córdoba, se pueden llegar a identificar plantas con síntomas, ¿cierto?, de piroplasma, ¿no? Bueno, y la última de las preguntas que tenemos, Jorge, para ir cerrando. ¿Qué puede pasar en un año como este, donde tenemos un pronóstico neutro-niña, más bien, digamos, tirando a seco o con un ambiente más seco? Bueno, no se estarían dando las condiciones óptimas para la supervivencia, digamos, o no serían las condiciones óptimas de supervivencia durante el invierno. Algo parecido a lo que hablábamos de Catamarca. Ahora bien, en la región del Chaco, ¿no? Ahora bien, esto es muy cambiante, digamos. Como vieron, el ciclo del insecto es de 27 días, y si se dan las condiciones de temperatura y humedad, que acá en el norte de repente cambian, y tenemos un mes con temperaturas altas y humedad, el pronóstico diría que no, pero en teoría deberíamos tener una menor presión esta campaña si las condiciones climáticas se mantienen secas, ¿no? Lo cual no juega en contra del cultivo del maíz, pero... Claro. Bueno, Jorge, una vez más agradecerte muchísimo por la presentación, que estuvo muy interesante, y para darle las gracias a todos los que estuvieron oyendo la disertación. Así que, sin más, lo esperamos para otras charlas de este Congreso APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. Muchísimas gracias, Victoria, y muchas gracias a APRESID por la invitación.